Si estos días estáis siguiendo el canal, veréis que en este final de 2020 me he propuesto probar algunos de los nuevos routers de Xiaomi. Hoy os traigo el análisis del router AX1800, que en este caso es el primero que pruebo con Wi-Fi 6. Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y os doy la bienvenida a Más que Teclas, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos. Efectivamente, el Xiaomi AX1800, el primer router que pruebo aquí en el canal, que incorpora la tecnología Wi-Fi 6, que en principio nos debería dar más velocidad y una mayor cobertura a aquellos dispositivos que, por ejemplo, como mi iPhone 11 Pro Max, soportan el nuevo estándar Wi-Fi 6. Así que nada, si queréis saber mi opinión y sobre todo si queréis saber si este router merece la pena o no, no os perdáis el vídeo. Bueno, pues ahora que ya habéis visto el vídeo, ahora que ya habéis visto lo que nos vamos a encontrar en la caja, antes de realizar las pruebas os voy a comentar en este caso algunos aspectos técnicos y curiosidades que tenemos que tener en cuenta a la hora de adquirir este router. Como veis, lo que más llama la atención en este caso es el diseño. Un diseño en forma de rombo o cuadrado, dependiendo de cómo se mire, y un diseño muy novedoso, posiblemente de los diseños de router más chulos y novedosos que han pasado por aquí por el canal. Un diseño que, como veis, es en formato torre, sin las típicas antenas que presentan otros routers, y también muy parecido al router de Xiaomi, concretamente al AC2100, que ya os analizaba también aquí en el canal. En este caso, el Xiaomi AX1800 posee un procesador de 5 núcleos con 256 MB de RAM, que en principio nos deberían de dar potencia y almacenamiento de aplicaciones más que suficiente para un entorno doméstico. Una de las cosas que han incorporado muy recientemente con una actualización de firmware a este router AX1800 es la posibilidad de comportarse como una red mesh. Esto es, si nosotros tenemos dos o más unidades de este router, las podríamos colocar estratégicamente en nuestra casa. Por ejemplo, yo una en la parte de arriba, otra en la parte de abajo y otra en el sótano. Y esto teóricamente nos permitiría tener una Wi-Fi muy estable y una cobertura muy buena en casa. Además, si tuviéramos el hermano mayor, el AX3600, también lo podríamos utilizar en red mesh con ese router. Con lo cual, esto, si cabe, nos abre un poquito más el abanico de posibilidades que tenemos con esta serie AX de Xiaomi. Un router que tiene una baja latencia y además en las pruebas que he hecho he notado que no se calienta demasiado, es decir, al tener una estructura parecida a la que teníamos en el AC2100, es decir, la estructura esta de torre, queda mucho espacio en lo que es el interior del router y además tiene como una especie de rejillas de ventilación en lo que son las esquinas, y esto hace que disipe bastante bien el calor. En lo que a puertos de red se refiere, en una de las esquinas, concretamente en la parte inferior, tiene 4 puertos de red con velocidad gigabit Ethernet, y de los cuales uno de ellos se comporta como puerto WAN. El puerto WAN es para nosotros conectar ahí un cable de red directamente de nuestro router de la operadora, que pondríamos en modo puente, a este router de Xiaomi, de forma que el router de Xiaomi se encargara de distribuir la red en casa. Y luego un router que se empareja con la aplicación Xiaomi Mi Wi-Fi, una aplicación que tenemos disponible tanto para iOS como para Android, de la cual os hablé con profundidad en la review del Xiaomi AC2100, una aplicación que nos permite controlar completamente todos los parámetros del router, está traducida al castellano y es muy sencilla y muy visual. Bueno, pues ahora sí vamos a realizar mediciones en los distintos modos de conexión Wi-Fi y vamos a comprobar qué tal es la cobertura y la velocidad de este router Xiaomi AX1800. Antes de seguir con el vídeo, comentaros que sé que muchos de vosotros veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, con lo cual os agradecería una suscripción, ya que me ayuda muchísimo a seguir trayendo nuevo contenido aquí al canal y a vosotros no os cuesta nada. Así que es muy importante que ahora mismo pulséis el botón de suscribiros y ahora sí continuamos con el vídeo.
Para realizar las pruebas de medición de velocidad y cobertura en el Mac, tanto de 2,4 como de 5 GHz, nuevamente voy a utilizar la aplicación NetSpot. Vamos a empezar por la red de 2,4 GHz, para ello pulsamos Nueva encuesta, establecemos el nombre del proyecto, la planta, elegimos el mapa de la planta, pulsamos el botón Continuar, establecemos 2 puntos en el plano, indicamos la distancia real, en mi caso 4 metros, pulsamos sobre Continuar, elegimos Activar escaneo activo, pulsamos sobre Continuar y ahora lo que voy a hacer es ir desplazándome con el portátil en las diferentes estancias, teniendo en cuenta que el router lo tengo justo aquí en el estudio. Voy a hacer mediciones en el centro de dichas estancias y después vamos a comentar los resultados. Una vez que ha terminado de realizar las mediciones en la red de 2,4 GHz, he elegido como parámetro velocidad de transmisión y como podéis ver aquí en cada uno de estos puntitos rojos vemos los megabits por segundo que se han alcanzado al realizar el test. Fijaos que conseguimos una velocidad bastante estable en todas las estancias. Oscila entre los 144 y los 130 megabits por segundo. Una cobertura muy homogénea en la red 2G en toda la planta. Vamos a repetir ahora las mediciones en la red de 5 GHz, hacemos lo mismo, pulsamos Continuar, marcamos los 2 puntos, cambiamos la distancia, pulsamos Continuar, activamos el escaneo activo y ahora con la red de 5 GHz vamos a repetir el mismo itinerario, es decir, vamos a pasar por cada una de las habitaciones para ver qué cobertura y velocidad alcanzamos. Bueno, pues nuevamente una vez que he terminado de realizar el test, he elegido velocidad de transmisión como parámetro a medir y fijaos, justo aquí alcanzamos la velocidad máxima situándonos al lado del router y en este caso estamos hablando de solo 650 megabits por segundo. Aquí en la habitación más cercana alcanzamos 468 megabits por segundo y ya si nos alejamos de lo que es el router, aquí en el último rincón alcanzaríamos únicamente 13 megabits por segundo, con lo cual es una velocidad muy pobre. Si hacemos lectura de este mapa vemos que únicamente en la habitación que se encuentra el router y justo la habitación de al lado tenemos una cobertura más que aceptable, pero obviamente no alcanza una velocidad tan buena como por ejemplo sí que alcanzaba el router Redmi AC2100. Si tuviéramos una fibra óptica contratada de 300 megabits por segundo, únicamente disfrutaríamos de la máxima velocidad en estas dos habitaciones. Además, si tuviéramos una fibra óptica de 600 megasimétricos, la única habitación en la que disfrutaríamos de máxima velocidad sería justo en la que está situado el router. Para realizar la prueba por Wi-Fi 6 voy a utilizar mi iPhone 11 Pro Max, que tiene una antena que soporta este estándar, y en este caso voy a utilizar una aplicación gratuita que se llama Wi-Fi Sweet Spots. Si abrimos la aplicación vamos a realizar la misma operación, es decir, vamos a movernos por cada una de las habitaciones midiendo con el teléfono móvil cuál es la velocidad que alcanzamos. Bien, una vez que hemos concluido las mediciones y las pruebas, como podéis ver, han mejorado un poquitín en lo que a velocidad se refiere si la comparamos con la Wi-Fi 5 GHz en Wi-Fi 5, pero aún así la velocidad y cobertura de este router también en Wi-Fi 6 deja mucho que desear.
Bueno, pues ahora que ya habéis visto cómo es este router, os voy a comentar qué es lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado del mismo. Puntos a favor, el primero es la posibilidad de poner varias unidades y formar una red mesh. Esto cambiaría mucho la decoración en lo que a velocidad y cobertura que habéis podido ver en las diferentes pruebas que he hecho. Me ha gustado mucho el diseño y la calidad de materiales que están haciendo con estos routers. Para ser router domésticos están muy bien en ese sentido. Luego también, como ya vengo comentándolo en los últimos vídeos, el tema de la aplicación es un punto a favor, es decir, una aplicación súper completa. Cosas que no me ha gustado, la primera, que la administración web de este router viene en chino, como ocurre con toda la serie de Xiaomi. Que no venga con enchufe de la Unión Europea también es un problema. Es decir, no existe una versión internacional de este router, aunque obviamente en el paquete nos incluyen un adaptador para poderlo utilizar aquí, por ejemplo, en España. Y luego, por último, obviamente no me ha gustado para nada la poca cobertura que me he encontrado, por ejemplo, en red AC, cosa que el Redmi AC 2100 le da 1000 vueltas. Esto me ha dejado un poco frío, pensé que iba a mejorar algo con el tema de la Wi-Fi 6, pero al probar Wi-Fi 6 tampoco me ha convencido demasiado. Bien, es verdad que en Wi-Fi 6, como habéis podido comprobar en las pruebas, solamente tengo un dispositivo que es el iPhone, y tal vez probando con ordenadores que tienen antenas más potentes en Wi-Fi 6, esto mejore algo. Bueno, la pregunta del millón, ¿recomiendas este router o no recomiendas este router? Pues bien, muy sencillo, si no tienes dispositivo a día de hoy en Wi-Fi 6, prácticamente la mayoría no los tenemos, en ese caso no os lo recomiendo. Es decir, no os lo recomiendo porque cuando el Wi-Fi 6 llegue a muchos dispositivos como ordenadores, tablets, teléfonos, etcétera, seguramente en ese momento existan routers Wi-Fi 6 mucho más potentes y con más alcance. ¿Cuándo sería recomendable? Pues en el caso que quisiéramos montar una red mesh con 2 o más routers de este tipo, ahí tal vez sí merece la pena porque estamos hablando de unos 60 y pocos euros, y esto en dispositivos mesh no es demasiado caro. A fecha de grabación de este vídeo os sigo recomendando el router Redmi AC 2100, pero ojo porque también va a llegar aquí al canal en breve el Redmi AX5, un router Redmi con antena y con Wi-Fi 6, que ese sí que promete bastante. Bueno, pues nada más, este es mi análisis del Xiaomi AX1800. Si os ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.